Estás tranquilo viviendo tu vida cuando un terrible suceso hace que tu espíritu salga de tu cuerpo. Y ahora debes de buscar la manera de no solo regresar a él, sino que también la salvación de la humanidad depende completamente de ti. Y esto no pinta nada bien. El anime comienza con una persecución a gran velocidad donde la Policía Nacional persigue a un autobús de pasajeros que fue secuestrado por una banda muy peligrosa. Y bueno, la situación está siendo televisada en todo el país. Además que los delincuentes maltratan a los pasajeros e incluso acaban con la vida de uno de ellos. Y bueno, que en eso vemos que una moto viene a gran velocidad, la cual es conducida por una waifu. Esta adelanta al bus y se coloca enfrente de él para detenerlo, pero en realidad entra por la ventana de manera muy épica, comenzando un desmadre con los delincuentes, además de ser una especie de poder que le permite ver las balas a gran velocidad y poder ir esquivándolas todas. Y gente, mucha tensión y epicidad en pocos minutos. Y bueno, vemos que esta chica es conocida como Strange. Esta, una vez de haber acabado con los enemigos, piensa que todo terminó, pero es atacada por la espalda por el chofer del bus, el cual tiene una mirada distinta y parece estar siendo controlado. Bueno, que la heroína trata de incapacitarlo, mientras que este chico trata de ayudarla, pero el temblor del bus hace que este caiga y se desmaye. Y gente, ese tipo sería yo en la realidad. Pero bueno, por otro lado, la waifu heroína le dice a la waifu peliverde que intente frenar el autobús, pero lamentablemente los frenos están muertos. Y bueno, allí la heroína recibe la ayuda de su asistente, la cual hackea el sistema de púas de la ciudad y las habilita para detener el bus y salvar a los pasajeros. Sin embargo, el verdadero villano se levanta y apunta por la espalda a la chica, donde la rodilla para darle fin a su vida, además de antes haber desmayado a la chica que estaba al volante. Y bueno, vemos que en eso este chico se despierta y al verle las panties a una chica, tiene tremendo power up que sale corriendo a gran velocidad y saca al enemigo por la ventana, cayendo los dos al río. Y bueno, al final Yui salva al chico, que una vez más sin querer mira las panties de la waifu y tiene una gran hemorragia nasal, quedando desmayado o más bien muerto. Y no, gente, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, que vemos que este pibe despierta en lo que parece ser su habitación, donde se topa con un gato espiritual llamado Chiranosuke, el cual se presenta como un fantasma. Además que este le dice que ahora él es un espíritu, pero bueno, el gato le dice que no se preocupe, ya que él aún no está muerto. Y bueno, por si no te has dado cuenta ya, este pibe es nuestro prota, el cual se llama Yuta. Es así como nuestro pibe intenta ir a encontrarse con su otro yo, pero este no puede entrar a la habitación donde se encuentra, ya que alguien le había puesto talismanes antiespíritus. Y es ahí donde el gato le dice que tuvo un cambio de alma en su cuerpo, la vez que tuvo el sangrado nasal, y que un alma malvada lo poseyó. Por lo que bueno, este le aconseja que busque el libro Nandala Gandala, el cual se dice que tiene un ritual secreto para recuperar un cuerpo poseído. Además que el libro supuestamente se encuentra en ese edificio en uno de los apartamentos de Koiran. Así que bueno, el prota se pone a buscarlo. Sin embargo, en su intento de búsqueda terminan situaciones que le provocan otro sangrado. Y de la nada, el planeta explota. Espera, ¿cómo? Y bueno, en eso el prota aparece en el espacio, donde el gato le menciona que cuando el pibe ve unas panties, recibe un gran poder sobrenatural. Pero si este pasa aún más su límite, llega a un poder tan descomunal que hace que un meteorito impacte con la Tierra y toda la humanidad muera por su culpa. Por lo que de ahora en adelante debe de tener cuidado y no mirar demasiado. Y bueno, si te preguntas qué clase de poder es este, pues ni fruta idea. Pero gente, no todo está perdido, ya que el gato le dice que las leyes de la física no se aplican en los espíritus, por lo que el prota podría viajar en el tiempo. Así que bueno, el gato le dice que se vaya y crea un futuro pacífico. Es así como el prota regresa en el tiempo con la ayuda del gato. Pero el pibe busca en la habitación de Narugino, una waifu que recientemente se mudó al edificio. Y bueno, es ahí donde el prota tiene un flashback en donde se conocieron, donde ahí nos enteramos que esta waifu es una idol. Y bueno, después el pibe pareciera haber encontrado un libro, pero su capacidad espiritual es muy baja, por lo que no puede mover cosas pesadas. Así que el gato le dice que intenta mover algo ligero, lo cual él termina logrando, subiendo así de nivel. Pero en eso una alarma suena en el edificio, y es que al parecer otro ataque de bandidos ha aparecido. Allí sale Meika corriendo, la cual es asistente de la heroína, donde nos damos cuenta que la idol es Juice. Y bueno, luego de que esta se cambie y el prota quede con su power up, bueno, después de verle las bragas, este la sigue hasta su base secreta. Pero por un pequeño error, un hilo de la ropa de Meika queda atrapado en la moto, donde bueno, la waifu queda sin
sin ropa y el pibe la ve, donde el mundo vale madre de nuevo y joder, este pibe no puede disfrutar de las buenas vistas. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y bueno, luego en un cambio de escena, Meika visita a Rabura, en la cual está deprimida, ya que no tiene poderes espirituales y los servicios que ofrece de exorcismo siempre acaban mal. Y bueno, en eso Meika escucha un ruido de abajo, así que va a ver a Ito, la cual está encerrada en su habitación, donde vemos que esta chica hace sonidos bastante raros, pero al final Meika la ignora y se va del lugar. Y bueno, por otro lado, Yuta sigue con el gato pensando en una solución para su problema, ya que han pasado 3 días y aún el pibe no ha logrado encontrar el libro. Bueno, este piensa que si vuelve al pasado justo antes de que lo poseyera el espíritu, podría solucionar todo, pero ese no sería el caso, ya que con su nivel espiritual tan bajo, podría quedar perdido en el espacio espiritual por toda la vida. Y bueno, por otro lado, la idol decide llevarle pastel a sus vecinos, donde esta visita a Ito, una chica que no le gusta socializar y siempre está encerrada en su habitación. Sin embargo, deja entrar a la waifu, la cual comienza a sospechar que oculta algo, donde Ito comienza a actuar de una manera muy extraña, por lo que terminan llamando a las demás y al final se descubre que la waifu tiene de mascotas a un osito. Y bueno, Meika le había dicho que no se permitían animales en el edificio, por lo que esta llamaría a control de animales, pero Ito le pide de todo corazón que no lo haga, ya que ese oso es el único que la entiende, por lo que esta decide que harán una investigación para ver por qué dejaron ese oso abandonado, y que si no consiguen pistas del culpable, ella se lo puede quedar. Aunque bueno, con todo lo que sucedió, las chicas deciden hacer una fiesta en Nochebuena, donde invitarían a Ito para que ésta pueda divertirse al menos una vez. Y gente, eso sí, son buenos vecinos. Y bueno, es ahí donde una cadena interrumpe la programación en la tele, donde sale esta compañía o grupo llamado Kemai, los cuales informan que un meteorito se acerca a la Tierra, el cual impactaría el 31 de diciembre y podría causar una gran catástrofe. Pero el prota se pone a pensar que ellos mienten, ya que él puede causar esa catástrofe cuando su poder se va más allá del límite. Además que su líder supuestamente murió, lo que deja pensando a Yuta que puede haber una posibilidad de que su cuerpo haya sido poseído por ese espíritu. Y bastante misterioso, gente. Y bueno, llega el momento de la fiesta de Navidad, en la habitación de Ito, pero esta le dice a la idol que si ella es la heroína, a lo que esta se niega, y la lleva a la habitación donde comienza a intercambiarse de personaje, a cada rato, con un traje invisible para convencer a Ito de que ella no es Yuis. Y bueno, mientras están con sus pendejadas, escuchan un grito proveniente del departamento de Ito, y al llegar ven que es Rabura, la cual está con un sujeto refachero que parece que proviene del Killzone. Y gente, dale like y comenta si alguna vez jugaste esa joyita. Y bueno, este sujeto le pide a Ito que le entregue el oso, a lo que esta se niega, pero en eso aparece Meika con un traje invisible y lo distrae, donde Yuis hace de las suyas para golpearlo. Sin embargo, una pequeña distracción hace que baje la guardia y el pibe saca del lugar de un madrazo, además de golpear y dejar inmovilizada a Meika y herir al oso. Pero el prota, con lo que puede, usa sus poderes espirituales para distraer al enemigo. Sin embargo, este logra escapar con el oso, pero se topa con otro héroe fachero que le da una golpiza salvando al oso, aunque el enemigo escapó. Pero gente, hay algo muy curioso, y es que el oso se recuperó de la herida que le hicieron. Y bueno, más tarde vemos a Meika en su taller, donde está al quitarse la ropa vemos que es un robot, y luego de arreglar sus heridas y repararse, le cuenta a todos que ella fue creada por su abuelo, y que quedó a cargo de cuidar a Yuis. Y bueno, en un cambio de escena en las noticias, aparece una chica muerta al frente de su departamento desangrándose. Allí el prota, al ver el nombre de la chica, se sorprende, y es que cuando espió la habitación de Ito, en su ordenador vio un video que contiene una lista de nombres donde aparece la chica, y entre esos nombres hay varios de las personas que han estado muriendo, y en otras palabras es una lista de asesinatos que están por venir. Y bueno, Yuta busca la manera de avisarle a Ito lo que está sucediendo, por lo que debe de poseer a alguien, y la más indicada para ser poseída es Rabura, donde el pibe lleva canela para aumentar sus poderes espirituales, logrando poseer a la waifu por 7 minutos. Pero bueno, no logra decirle nada a tiempo a las chicas, ya que estas comienzan a decir pendejadas y su tiempo se agota. Y ya más tarde Rabura tiene una cita con un sujeto, la cual sale muy mal. Sin embargo, mientras aclara los malentendidos, el hombre le cuenta que él pertenece a una agencia de seguridad nacional. Allí este le menciona que Estados Unidos envió un satélite al espacio que contiene misiles nucleares, los cuales ayudarán a la humanidad para destruir el meteorito. Y
Y bueno, al menos este tipo no está malo. Pero el grupo Kumai envió un virus al satélite tomando el control del mismo, por lo que estos buscan a la única persona capaz de hackear y destruir a ese virus, y es nuestra robot Meika. Y bueno, que en eso aparece el héroe que la salvó anteriormente e intenta detener a la gente, el cual intenta escapar, pero Rabura se pone muy loca y comienza a atacar al héroe, lo que le da tiempo a que la gente escape, y en eso aparece Meika y al final todas las chicas terminan en un desmadre y cada una queda enojada con la otra. Pero mientras la idol queda sola en su habitación, el prota se da cuenta de que esta se agarra al pecho y saca unas pastillas de una cápsula pequeña que tiene, donde esta se las toma, y al parecer nuestra heroína no está muy bien. Bueno, Yuta se encuentra con el cuerpo de Ito en un templo, donde esta ya fue asesinada, pero gracias a los consejos del gato, el prota ya tiene la capacidad de viajar en el pasado, por lo que el pibe regresa 30 minutos antes del hecho. Y ojito que en este anime te descuidas y te matan a la prota. Ok, no. Bueno, al llegar a la habitación de Ito, se percata de que esta se encuentra deprimida por las muertes de la chica, y lee un correo en donde alguien le dice que vaya al templo, para que esta sea asesinada, ya que esta siente la culpa por las muertes de las chicas. Y bueno, el prota busca la manera de advertirle a las demás acerca de la situación, por lo que decide poseer nuevamente a Rabura, y allí le dice a la idol que Ito está en peligro, además de mostrarle el video. Es así como Mikatan detiene a Ito, la cual comienza a huir hasta la azotea del edificio, donde esta se arroja, pero la waifu la atrapa, y le dice que no quiere perder una amiga apreciada. Y luego de salvarla a la habitación, la idol le cuenta su pasado, donde ella le dice que su niñez fue prácticamente un laboratorio, donde habían otra chica y un chico, los cuales los tres poseían un poder que aún no despertaban. Sin embargo, uno de los médicos le quería hacer daño a una niña, y ahí su compañero despertó un increíble poder que lo salvó. Allí Ito le cuenta que cuando estaba en la escuela, ella admiraba a un profesor, y un día este decidió llevarla a casa, pero debido a eso se corrieron falsos rumores, y comenzaron a molestarla, por lo que ella optó de meterle miedo a todas las chicas que la molestaban, y le hacían daño, creando así el video con la lista de nombres de personas que morirán. Y el problema es que alguien tomó el video y lo editó, y colocó el nombre de ella. Y bueno, más tarde escuchan un ruido del departamento de Meika, donde la encuentran atada, y esta le dice que fue el sujeto de mucho flow, que se llevó al oso, y que le dejó un mensaje a Ito diciéndole que este es su castigo por no ir anoche al templo. Y bueno, es así como el prota idea un plan, y envía un mensaje al correo del sujeto, para que este piense que estará Ito allí, cuando realmente estarían Meika y Rabura, las cuales se disfrazarán para tratar de detenerlo con un teaser. Pero no todo sale como se planea, ya que el pibe se da cuenta de que es una trampa y detiene a las chicas, e incluso le dispara sin querer al héroe, que apenas venía llegando. Y no sé si reírme, gente, porque, bueno... Lo siento. Bueno, Meika sigue haciendo el esfuerzo para detenerlo, pero la waifu recibe un disparo, y en eso llega Ito y encuentra al héroe herido, el cual al verle las bragas despierta un enorme poder. Es como que ya he visto esto antes, ¿no? Bueno, que en eso el héroe llega de manera épica, además que se le une la waifu Yui. Sin embargo, el enemigo muestra una nueva técnica y se transforma en Uber. Bueno, el mismo poder que usaban los héroes, solo que con un ligero cambio, y es que el suyo está a un 2000%, y All Might le dicen. Bueno, el enemigo los esquiva como si nada, y cuando la situación se encuentra crítica, el héroe se percata que Yuta está allí, y le dice que tiene canela, donde el prota posee a Rabura, y al ver sus bragas, entra en Power Up y le da una golpiza. Y bueno, que al descubrir la identidad del enemigo, se dan cuenta de que es el profesor de Ito, y este le dice que él sabía por lo que ella pasaba, por lo que este quería venganza, y además que el pibe fue poseído por el arma del líder de Kemai, y que este tenía como objetivo tener al oso, ya que necesitaba su poder de regeneración para controlar el Uber. Y tú dirás, ¿qué carajos es el Uber? Bueno, tranquilo, ya te lo explico. El Uber es un virus llamado Hércules, el cual cambia la composición de tu cuerpo y puede ejercer fuerzas superiores a su límite. Sin embargo, el uso prolongado de este poder y llevándolo a sobrepasar sus límites hace que cada vez más vaya dañando el cuerpo hasta tal punto que la persona se deteriore y muere. Y bueno, pasa el día y llega el fin de año, donde realizan una reunión para disfrutar de ese día, donde Meika también aprovecha y le dice a Rabura que ella hackeó el satélite, que poseía el virus y que analizó la probabilidad del meteorito que impactaría en la Tierra, pero todo es una falsa alarma, por lo que no sucederá nada. Y bueno, gente, al menos ya todo está tranquilo, ¿no? Sin embargo, mientras se preparan para lanzar un gran misil del fin del año, en las noticias pasan que el meteorito acaba de aparecer y que está a solo minutos de impactar, y en eso aparece el héroe y le dice a Yuta que conocerá todas las respuestas cuando recupere su cuerpo, y este le entrega el libro que busca, donde la pista que tiene es que el prota vuelve al pasado más allá del 21 de diciembre. Y gente, ¿qué carajo está pasando? Bueno, el héroe le dice que falló en su misión, y al quitarse la máscara es el mismo Yuta,
donde le dice que la única esperanza que queda es el Yuta fantasma, por lo que este regresa al pasado ya que en ese futuro la humanidad sucumbió. Bueno, Yuta regresa el 21 de diciembre, donde allí al regresar a su habitación decide realizar un calendario con las fechas importantes, que él considera que debe de cambiar la historia. Además, Yuta se encuentra con el gato, el cual le explica las reglas importantes que este debe de seguir. Primero, no cambiar el futuro sin su consentimiento, y segundo, no contarle nada a nadie. Bueno, allí se acuerda que él pronto le verá las panties a Ito y a Mikatan, por lo que el pibe evita a toda costa que su fantasma vea eso, ya que si el poder supera el límite en la tierra vale madres. Donde bueno, el prota comienza a realizar todas las cosas que su yo anterior hizo, solo que más adelante harán un ligero cambio que llevarán a un destino lleno de paz. Bueno, el gato le hace recordar al prota su pasado hace 9 años atrás, donde este huía junto a Mikatan y otra waifu. Allí tuvieron un accidente y un rayo impactó el coche. Y gente, prepárense porque lo que viene es de locos. Y bueno, que en ese momento ellos activaron su Uber. Y sí, el prota estaba también en el mismo laboratorio. Y cuando el rayo impactó sus almas, salieron de sus cuerpos y se intercambiaron. Donde el espíritu de Guriko entró en el cuerpo del prota, y el de Shiyoko en el cuerpo de Juriko, y el espíritu del prota en el cuerpo de Guriko. Y gente, han flipado, ¿cierto? Ok, no. Y bueno, llega el momento de realizar los cambios. Y el primero es cuando se enfrenta por primera vez al pibe del flow, donde se presenta como héroe allí. Y una vez salva al oso, persigue a su objetivo, donde este lo encuentra y le hace un daño grave al enemigo. Además de comenzar a interrogarlo, sacando a la luz las cosas que ya sabía, ya que el líder de los Kimai estaba dentro de ese sujeto. Y bueno, allí el pibe del flow le dice que su compañía no tiene intención de traer el meteorito por ahora. Además de confesarle que el laboratorio Uber era parte de Kimai. Y en otras palabras, ellos son los creadores del virus, el cual hace que las personas vayan valiendo madres con el tiempo, ya que querrían ese poder. Por lo que este le dice al prota que pronto entenderá todo, y se va del cuerpo del sujeto, y ya el pibe cambió la historia allí. Bueno, que luego lleva a Meika al laboratorio, para que arregle su problema, y allí ella le cuenta que su abuelo le dijo que en su futuro ella conocería a otro héroe, que sería una buena persona, y sería parte del Justice Punch. Y bueno, más adelante el prota habla con este pibe que es familia de Rabura, el cual cuidaba primero al oso, y este le dice que trabajaba para Kimai, pero al enterarse de lo que querían hacer decidió no cumplir la misión de llevar al oso para acabar el invento, y prefirió traerlo con Ito, y luego aparentar que todo fue un accidente, y que el oso había huido. Y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal de mi compañera Millie Jean, quien también hace resúmenes, el link lo encuentras aquí en la descripción del video. Y bueno, ya pasa la Navidad y todo está tranquilo, cuando llega el 26 de diciembre, y mientras que el prota habla con Mikatan, esta se desmaya de la nada. Y bueno, el prota lleva a Mikatan a su habitación, donde esta le revela que en realidad él es Pine. Y allí la waifu lo entiende todo, y conversan un buen rato. Y a la mañana siguiente el prota escucha en la televisión que el proyecto de evitar el meteorito con el satélite y los misiles era una farsa, ya que es imposible destruir un meteorito de tal magnitud con bombas nucleares. Por lo que Yuta decide investigar por su cuenta con expertos, donde llega a la conclusión que todo era una farsa del sujeto de la agencia. Pero el gato le dice que debe de tener cuidado con lo que va a hacer, ya que con una falla todo podría cambiar, donde este deberá de realizar el ataque que le hizo el pibe, recibir los golpes por Rabura, luego la discusión de las chicas y después la reconciliación. Sin embargo, el prota decidió saltarse el tutorial y decidió perseguir a Gliese capturándolo en un río. Allí lo interroga y el pibe comienza a soltarlo todo, diciendo que todo era una mentira y que lo del virus era una farsa para que la waifu activara el satélite, el cual desviaría la trayectoria del meteorito y este impactaría la Tierra. O sea, en otras palabras, el meteorito nunca chocaría en la Tierra. Bueno, Yuta trata de ir a avisarle la situación a las chicas, sin embargo cae debilitado, ya que el sujeto le colocó un sedante cuando el prota lo empujó al río, y allí luego de varios golpes el pibe fachero se quita una máscara y revela su identidad, el cual es nada más ni nada menos que Guriko. Espera, ¿cómo? Bueno, Yuta al despertar corre hacia donde está Meika, sin embargo no llega a tiempo y la waifu ya ha investigado por su cuenta el satélite, lo que aprovechó Kimai para hacerle el desvío con los misiles sin ser detectados, y el futuro de la humanidad está perdido, y nuestro prota cae en depresión. Sin embargo es animado por las chicas para cenar, y justo ese día era cuando Ito recibiría el ataque, pero esta vez no recibió correo alguno, aunque bueno, ya era tarde, y aún no llegaba, por lo que el prota y Mikatan se dirigen a su habitación donde ven que la waifu no está, y en eso reciben un correo donde dicen que la chica está en el templo, y joder, ¿por qué corre de nuevo? Bueno, el prota junto a la waifu se dirigen al lugar, y se
se topan con Guriko, el cual los invita a unirse a la W. Y si no lo hacen, la chica morirá. Donde Mika enfurece, pero cada vez que activa su poder, se debilita aún más, por lo que Guriko al verlas le regresa a la chica. Es allí donde el prota le dice que es imposible que el proyecto W se lleve a cabo sin el oso. Pero con lo que no contaban es que Guriko siempre engañó a todos y en realidad el proyecto Guriko ya estaba hecho, mostrándole a este que se regeneró de las heridas que le causó el río, por lo que solo le dice que tiene 2 días para unirse a él o simplemente aceptar el destino de la humanidad. Bueno, Yuta luego de esa tremenda frustración se llena de determinación y se pone a crear una nueva ruta que cambiaría el futuro de la humanidad. Es así como Yuta crea un plan con Meika, el cual consiste en hackear todos los misiles nucleares que existen en el mundo y lanzarlos al espacio justo en el momento en el que el meteorito vaya a impactar a la Tierra, ya que sería la única oportunidad de destruirlo por completo. Y gente, recordemos que ya han recibido varios impactos nucleares, pero tendrán un gran problema, ya que lo que estos harán es un delito grave, por lo que serán atacados por todos los gobiernos. Y bueno, luego de esto tienen una fiesta de despedida de año, donde los demás se unen al plan, sin importar lo que Meika le diga. Sin embargo, esta le prohíbe a la heroína usar su Uber, ya que el último examen que le hizo dio como diagnóstico que si lo usa una vez más, esta moriría. Y gente, bastante dramático todo. Es así como llegó el momento del desmadre, donde Yuta y los demás protegen el lugar mientras que Meika hace su trabajo. Vemos que Yuta captura al líder de la policía y le dice que le dé la orden de que se detengan, pero se da cuenta de que el pibe pertenece a Kimai, donde allí deducen que tanto la poli como Kimai trabajan juntos. Pero todo empeora aún más cuando llega el ejército de Estados Unidos y Guriko aparece con sujetos con capacidades de Uber. Esta se dirige a donde está Meika, mientras que Yuta y Juice defienden su zona, pero son rescatados por Rabura, la cual está poseída por el fantasma del prota. Y gente, esto es épico. Pero bueno, mientras estos corren hacia donde está la waifu, el ejército termina su conteo regresivo para atacar el edificio donde está Meika. ¡Y no, qué tensión! Vemos que Ito se encarga de todos los soldados de Estados Unidos, mientras que el fantasma de Yuta elimina a los W con facilidad. Pero todo empeora ya que Guriko acaba de asesinar a Meiko, donde Yuta al llegar con Yui se percatan de la situación, lo que hace que este enfurezca y comience un gran combate entre ellos. Por otro lado, Ito llega al lugar y se percata de que Meika está apagada, donde Juice le dice que será una heroína y se va del lugar. Pero en eso Ito es atacado por este sujeto que está poseído por el líder de Kimai, aunque llega rápidamente Rabura y lo golpea con un recipiente que contiene sake divino, para luego comenzar con un exorcismo. Y en eso Meika despierta su sistema de emergencia y con la ayuda de Ito activan el último misil, mientras que afuera Juice usa su último poder, lo que le reduce su vida por completo, pero puede detener a Yuriko. Y gente, de verdad no había tenido tanta tensión hace tanto tiempo. Bueno, este ataque ha sido enviado al asteroide, sin embargo, no todo es felicidad, ya que la heroína Juice está a punto de morir. Vemos que allí Guriko se acerca y le dice a Yuta que aún no hay tiempo, y el pibe lo lleva al pasado, donde este decide cambiar cuerpos para no morir, pero Yuta se niega y le dice que ella deberá de vivir con la culpa toda su vida. Y gente, recuerden que Guriko es en realidad una chica. Bueno, Yuta se queda solas con Chiyoko, donde le dice que le regresará su cuerpo, por lo que nuestro prota hace su cambio pine, quedando Chiyoko con vida. Y no, gente, se nos fue un grande. Bueno, 49 días después, las waifus hacen un ritual donde viene el espíritu de Yuta, que aún sigue en ese futuro. Allí él les dice que se tiene que ir 25 años en el futuro y poseer a Rabura, donde este le enviará los planos de Meika y las instrucciones para el futuro, para luego regresar su cuerpo al 21 de diciembre y crear otra línea que esté llena de paz y tranquilidad, así como este nuevo futuro que pudo realizar. Así que allí las chicas se despiden de Yuta, dejándonos en claro que esta historia quizás haya terminado, pero en realidad es un nuevo reinicio para otro futuro tranquilo.